¿Qué tal, estimados amigos de este espacio Conócete a ti mismo? Gracias por sintonizarnos. Me presento, soy Ricardo Espino, filósofo, comunicólogo, y bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso en Desarrollo Humano, pensado para catequistas, evangelizadores, así como también padres y madres de familia, público en general, bueno, todos aquellos que en definitiva tengamos un interés por nuestra formación como personas, nuestra formación integral. Vamos por ello, sin más preámbulos, a dar lectura de nuestros objetivos o los beneficios que buscamos adquirir con este curso. Ojalá se alcance a percibir, si no, lo voy leyendo. Primero, comprender la importancia que tiene el factor humano en la labor catequética hoy en día. Dígase labor catequética si soy evangelizador o catequista, o en la formación, educación de mis hijos si soy padre de familia, como un medio imprescindible para la transmisión adecuada de los mensajes, de la comunicación asertiva. Segundo, conocer las diversas dimensiones de la persona, esto desde una sólida antropología. ¿Qué es la antropología? La ciencia que estudia al hombre. Antropos, hombre, de la terminología griega, logos, estudio, tratado. Entonces, estudio del hombre. Para impulsar una formación bien fundamentada en los valores, que sirva de base para la comprensión y asimilación de la doctrina católica o de la educación integral. Podemos hablar, les decía yo, que no estamos peleados con que personas que no sean de la religión católica, que no profesen la fe católica, puedan también aprovechar este curso. De todos aquellos que nos puedan estar sintonizando, les damos de verdad la más cordial bienvenida y esperemos que este curso, que es abierto, que es filosófico, desde una base antropológica, como ya lo dijimos, les pueda aprovechar. Tercer objetivo, potenciar las habilidades humanas indispensables para el mejor ejercicio de la enseñanza catequética o el mejor ejercicio de la formación humana. Es decir, potenciar, trabajar, poner en acto, ¿verdad?, esas habilidades humanas indispensables que necesitamos para la adecuada formación y crecimiento como personas. Vamos a tener también, de Dios mediante, quienes estén tomando este curso como catequistas o evangelizadores, podrán adquirir el diploma que avala el Instituto Superior Fides Ratio, sede San José, aquí en la ciudad de Durango, donde impartimos el curso, para que lo tengan en cuenta y pues se motiven todavía más a tomar este curso, que será también con valor curricular. Vamos a hablar ahora sí, sin más preámbulos, de nuestro programa. Bueno, quisiera antes, no lo dije, presentarme, algunos ya me conocen, decirles que pues yo soy licenciado en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, con estudios revalidados en México, por supuesto, con validez plena oficial de la SEP. Soy también licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Durango. He tomado diversos cursos, diversas capacitaciones. Previamente a estudiar Filosofía, estuve estudiando en España, la ciudad de Salamanca, donde me pude certificar en Humanidades, lenguas clásicas, latín, griego, historia, arte, lengua, y en idioma italiano ya en Italia por la Asociación Cultural Mondolingua de Roma. O sea que también se me dan los idiomas, tengo pues gran afinidad a ellos. Después también tuve la oportunidad de certificarme en tomando cursos, tomando certificaciones en inteligencia emocional y en teología del cuerpo, gracias a la Universidad Anáhuac y el Instituto Juan Pablo II, sede Guadalajara. Bueno, esto es un poquito de mi currículum vitae, para que si alguien tiene alguna duda sobre mi perfil docente, pues lo pueda valorar. Vamos entonces ahora sí a un tema que nos compete, es hacer un recorrido breve, pero no por ello deja de ser importante, sobre los pasajes, sobre los apartados que tendrá nuestro curso a lo largo de estas 2 semanas más o menos, sesiones que tendremos diarias. Y bueno, hablarles primero del ser humano como tema general. ¿Qué es el ser humano? ¿Sí? Desde una visión global, desde una visión filosófica, dando a conocer primero la importancia que tiene la formación humana hoy en día. Segundo, diversas visiones del hombre que ha habido a lo largo de la historia, de las culturas, de los diferentes países o latitudes en el mundo. La definición de hombre, que es muy importante partir de una definición, vamos a decir, convencional, pero también que nos permita apostarle o visualizar nuevos horizontes, con un enfoque más amplio y mayor perspectiva.
La persona humana, como cuarto punto o subapartado de este gran tema, la persona humana y su dignidad. Comprendernos como personas es muy importante, no solamente como un ser que es parte de muchos seres en un lugar que se llama Tierra, ¿verdad? O en un planeta, o en un sistema solar, etc. Sino comprender la importancia, la especificidad que tiene ser persona. Haremos como el resultado de este tema, o a partir de la consideración que hagamos en este tema inicial, un diagnóstico de necesidades, un FODA, así se denomina por sus siglas, que compone fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto a mi formación humana en general. Esto se los quiero proponer en el sentido de que al iniciar con el tema introductorio tengamos como una visión holística, una visión de conjunto de lo que es el ser humano, las interpretaciones que hay del ser humano en la historia, en el pensamiento, en las diversas culturas, y también, ya hablando de persona más específicamente y su dignidad, poder definir a qué circunstancias nos enfrentamos en nuestra formación humana, a qué retos, a qué desafíos, cuáles son los medios con que contamos para nuestra formación, y ahí lo podremos desarrollar a través de este FODA. Vamos avanzando porque hay mucho material, déjenme decirles. Tenemos el tema 2, que es el hombre considerado en su composición dual o dualística, que es cuerpo y alma. Esa composición tan fundamental que desde la antropología debemos considerar. Primero, hablar del origen de la dicotomía. Dicotomía significa una división, una decisión que hay entre estas dos dimensiones fundamentales. Lo sabemos, inclusive por la cultura o el común popular, que a veces prevalece más el alma o el sentido espiritual del hombre que no el cuerpo, o al revés, la sensibilidad, las emociones, todo lo que conlleva el ser corporal del hombre, y que no tiene tanta importancia con respecto al ser espiritual. En esas dos dimensiones o dos vertientes se va a definir nuestra formación humana también, pero de una manera conjunta. Por eso hablamos primero de una dicotomía, de una división que ha surgido, desde el pensamiento, desde la cultura, de la filosofía. Después proponer soluciones al problema del ser humano, a este problema de la división en sus partes. Después consideraremos lo que es el alma humana, esa especificidad que tiene el alma humana y que la diferencia de las demás almas, animales, vegetales, etc. Inclusive alguien habla del alma cósmica o del cosmos, el universo. Bueno, podría ser, pero hablamos de un alma muy especial. Y el cuerpo, la importancia que tiene el cuerpo, su definición, sus características fundamentales, definiéndolas como yo soy mi cuerpo. Interesante el planteamiento, lo veremos. Vamos ahora, siguiendo nuestro recorrido temático, al tema 3, que será la persona y el orden sensible. Este recorrido o este elenco de temas se los hago porque, bueno, en mi canal podrán encontrar esos temas, los iremos abordando de uno en uno, pero ya para el curso específicamente de catequistas, que lo tendrán a través del canal de la DINEC, de la Dimensión para la Nueva Evangelización y Catequesis, ahí los encontrarán un video que conlleva más o menos 2-3 temas cada video, serán 2-3 videos a lo más, pero quienes sigan el canal de Conócete a ti mismo, pues lo encuentran de esta manera dividida en 9 partes. Vamos a hablar de la persona y el orden sensible, la persona y su sexualidad, que es la primera condición fundamental en cuanto a la sensibilidad, pero que no se va a quedar ahí. Vamos a ver que la sexualidad en cierto sentido es un apartado más complejo, más amplio, que no se reduce solamente al ámbito de la sensibilidad de los sentidos, no, va mucho más allá en nuestra estructura como personas. Hablar ahora sí de la sensibilidad, que conlleva pasiones, emociones, sentimientos, y por supuesto se preguntarán cómo, qué bonito todos estos temas, pero cómo los vamos a asimilar, cómo los vamos a bajar a nuestra vida y a trabajarlos, es lo que nos interesa, ¿verdad? Poderlos poner en ejercicio, en formación, en desarrollo. Por eso será muy importante hablar de lo que se denomina la inteligencia emocional, un concepto que hoy en día está muy en boga, que hay mucha necesidad de abordarlo y de trabajarlo, ¿verdad? Entonces hablaremos de lo que se trata. Seguimos en nuestro recorrido al tema 4, vamos entrando, si se fijan, en una serie de especificaciones dentro de la estructura antropológica del ser humano que nos van a ayudar a entender cómo estamos hechos, cómo estamos compuestos en nuestro ser, cuáles son nuestras, pues sí, nuestras estructuras para poderlas entender, conocer, de ahí poderlas aceptar y trabajarlas, lo que se llama el binomio de la autosuperación, ¿verdad? Del conócete, acéptate y supérate. Bueno, no se trata solamente de decir ya las tengo,
no me queda de otra, sino que cómo las voy a trabajar, cómo me voy a autodeterminar, que será un concepto que veamos sobre el hombre, con mi libertad, a partir de lo que cuento, de las herramientas que tengo en mi cuerpo, en mi sensibilidad, en mi psique, en mi inteligencia, en mi razón, etc. Vamos entonces a hablar de la persona y el orden psíquico, como siguiente apartado, tema 4, hablaremos de lo que es la psique o la mente, para poder entender, porque se ha hecho a lo largo de la historia, muchas versiones sobre este tema. Se ha hablado de identificar la psique con el alma, sí, pero no lo es así. Hablaremos de esas distinciones fundamentales, hablar del aparato psíquico, de cómo está compuesto, para qué sirve, etc. Hablar de los componentes que forman parte de este aparato o de esta composición psíquica del hombre, que son temperamento, carácter. De ahí saltaremos a considerar, a partir de estas dos grandes herramientas o grandes elementos, lo que es la formación de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo como seres humanos, como personas, y daremos su definición, la afectividad y sus desórdenes, hablar de los afectos, que pueden ser ordenados, desordenados, a dónde me llevan, cómo los puedo controlar, cómo los pueden causar, ¿verdad? Los deseos, los apetitos. Después haremos aquí algunas dinámicas, ¿sí? Identificar, esto será muy interesante, identificar el propio temperamento y proponer medios para encauzarlo y trabajarlo. Esto creo que será un tema de gran ayuda para todos, un ámbito donde todos necesitamos día con día estar trabajando, estar abonando, sembrando, porque es un trabajo que conlleva a toda nuestra persona y que nos implica pues tener, ahora sí que no estamos completos, no estamos, nadie puede decir yo ya no tengo nada que hacer en esto, ya estoy formado, ¿verdad? Como mucha gente que dice llega a cierta edad, les pasa, que dicen yo ya me formé, yo ya tengo mi forma hecha de mente, de ver las cosas, de modus operandi, modus vivendi, y entonces ya no puedo aspirar a más, ya no me puedo determinar, ya estoy hecho y nadie me puede cambiar, ¿verdad? A mi manera, como dice la canción. No, hay maneras de acomodar el propio temperamento con el que uno cuenta a través de la formación del carácter y de los demás elementos. Bueno, no me estoy metiendo ya en el tema, sino simplemente dando una repasada, una consideración general sobre este esquema, este índice que veremos. Tema 5, hablaremos de la persona y ahora sí el orden espiritual. Partimos del hombre, cuerpo y alma. Partimos de la sensibilidad como el primer nivel, que también podría denominarse vegetativo, ¿verdad? Seres con sensibilidad, seres psíquicos, dotados de mente, dotados de un mecanismo, ¿verdad? De inmanencia, y después hablar del orden espiritual, que ya es lo trascendente, lo que hace que la persona se distinga de una manera grasa, es decir, totalmente de un salto cualitativo que hay aquí con respecto a los seres animados o inanimados. Hablaremos del espíritu, que es, propiamente definiéndolo, la inteligencia, la voluntad, las facultades principales del ser espiritual o del alma espiritual, lo veremos. La libertad y sus distinciones. Hablaremos de este gran tema de la libertad, todo lo que supone, todos los retos o panoramas a los que nos abre. ¿Por qué? Porque hablamos aquí de también cómo educarnos en la libertad. Pienso que muchos de ustedes que serán padres, madres de familia o catequistas que tengan a cargo grupos de formación, alumnos o de escuela, no me dejarán mentir que efectivamente necesitamos educar con asertividad y evitar la permisividad, ¿no? Pero también se trata de un equilibrio, no se trata solo de ser punitivos, de tomar un estilo como el de antaño, de nuestros abuelitos, ¿verdad? Demasiado rígido, intransigente, no, buscando el diálogo, buscando la manera de formarnos y formar a nuestros hijos en estas facultades. Después veremos el tema de la persona y su conocimiento. Ese es un tema muy amplio que entrará, aquí lo vemos desglosado de esta manera, lo estaré explicando dentro de lo que será el apartado, como lo vemos arriba, del orden espiritual, porque el conocimiento forma parte de lo que es nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender cuáles son los procesos de nuestro conocimiento, que es un proceso complejo, un proceso de diversas etapas, diversas fases, no es sencillo, no es simple, porque vean aquí todo el listado, a lo mejor no se alcanza a percibir, lo voy mencionando. Conocimiento sensible, percepción externa, percepción interna o aprehensión. Después hablamos de los componentes de cada uno si hablamos de percepción externa, hablamos de sentidos, los 5 sentidos externos, luego la interna tiene 3, y luego hablamos ya del salto cualitativo en cuanto al conocimiento trascendente, racional conceptual, que es intelectivo, la abstracción al concepto, cómo formamos los conceptos, los entendimientos de las cosas,
cómo hacemos juicios, valoraciones de las mismas, decir que esto es bueno, esto es malo, esto es así y asá, ¿verdad? Para tomar después una postura, una perspectiva con respecto a las cosas, a la realidad. Luego tenemos el razonamiento, que será la fase ya de construcción de una serie de juicios por los cuales nuestra inteligencia logrará determinar qué son las cosas, ¿sí? Cómo vivir de acuerdo a ellas. Por eso hablaríamos ya después del conocimiento más específicamente espiritual, donde interviene voluntad y libertad. Ahorita a lo mejor estoy dando muchos datos, que no se les haga pesado, no se me saturen o agobien, porque lo iremos repasando detenidamente. Analizaremos algunos casos, juicios falaces comunes que se dan hoy en día en la comunicación en general, que los más media, los medios de comunicación nos hacen creer que son reales, que son certeros o verdaderos. Disfunciones en la percepción, problemas también en cuanto a la percepción o a grados del conocimiento donde haya alguna deficiencia y que tengamos que poner medios adicionales para trabajarla, para reforzarla, ¿verdad? Esto, les digo, como padres catequistas nos viene muy bien, como anillo al dedo, más en esta etapa en que estamos en casa, que tenemos que afrontar, pues ahora sí que en vivo y en directo, muchas situaciones que a lo mejor estando en el trabajo, nuestras ocupaciones, no teníamos la oportunidad. Vamos a hablar ahora del tema 7, que es persona y virtudes. Si se fijan, estamos siempre destacando en los títulos persona, persona, persona. Persona y su sensibilidad, persona y su psique, persona. Para tratar de entender, y esto lo veremos en nuestro primer tema, la importancia que es considerar al hombre en cuanto persona, con una identidad clara, definida, que lo distinga, ¿sí?, de los demás seres que existen. Porque hay diferencias muy marcadas, muy radicales, en el hombre que no hay en las otras especies, si lo queremos denominar así, ¿verdad? Desde la selección natural, somos la especie humana, pero somos mucho más que eso, lo veremos. El paradigma darwiniano, evolucionista, quedará superado, precisamente porque vamos a ver que la persona es mucho más, tiene más componentes que la hacen más rica, más original de lo que parece. Hablaremos dinámicas, bueno, primero enunciar los tópicos de las virtudes, hablar de la virtud. ¿Qué es la virtud? Porque a veces nos podemos preguntar, virtud es algo que pues, los santos nada más, o ciertas personas ya que están más allá del bien y del mal. No, es una capacidad, un hábito virtuoso, un hábito bueno de la voluntad que tenemos todos que ir trabajando, y son varias cualidades. Hablaremos de una división, una categorización de virtudes morales, virtudes humanas o cardinales. Luego hablaremos de las virtudes que son infusas, para aquellos que somos creyentes, las virtudes teologales, así denominadas, también las virtudes adquiridas, que ya son como una ramificación muy extensa. De una surge otra, por ejemplo, hablaríamos que de la paciencia surge la perseverancia, por ejemplo, ¿no? Si se entiende como virtud. A eso es a lo que me refiero. Luego hablaremos de los grados del amor. Si ya en el tema de la sensibilidad o la psicología hablaremos o abordaremos el tema de la sensibilidad, afectividad, ahora estaremos considerando el amor en sus diversas especificaciones y distinciones. Tendremos algunas lecturas por ahí, dinámicas, que yo les iré proponiendo para que realicen, pero vamos a lo más importante. Dentro del mismo tema de la espiritualidad, que son conocimiento, virtudes, facultades, ahora entraremos a considerar al hombre como ser religioso, tópico importante, sobre todo hoy en día, donde no hay una clara distinción entre religión como dimensión humana, propiedad humana, ¿sí?, y una institución específica, un credo, un culto, una manera de expresar mi relación con el superior o con... ¿sí? Bueno, hablaremos de la religión y sus equívocos, el sentido religioso trascendente, el hombre ante la muerte, que es importante, en clave también tanatológica, como muchos ya están acostumbrados en ese ámbito a empaparse de esos temas. ¿Cómo afronto los duelos en mi vida? Será una pregunta a considerar dentro de este tema. Y el último tema, no menos importante, será ya como que la síntesis, donde se realiza esa manera idónea de formar nuestra persona, nuestro ser humano, pues es en el matrimonio y la familia, el medio idóneo, el ámbito, la escuela, ¿sí? Podríamos decir la sociedad, porque es una sociedad, ¿sí?, donde hablamos de una institución, vocación, ¿sí? O sea, no solamente es algo que está instituido, fundado en el orden natural de las cosas, de nosotros como seres racionales, personas, también en el orden espiritual, está confirmado esa unión, esa sociedad que se llama matrimonio y luego familia, la vocación también, el llamado que algunos podemos tener a esa
todos la tenemos de naturaleza, pero para replicarla, para volverla a hacer cada uno como persona, después como esposo, como esposa e hijo. La familia es célula de la sociedad. Importante considerar hoy en día que la familia se ve tan amenazada por ideologías, por diversas corrientes de pensamiento líquidas, nihilistas, un tanto relativistas, donde la familia parece que ya no es tan importante, que ya se puede prescindir del patrón o del estereotipo original de familia o del que se ha idealizado y se van a otros modos, a otras maneras. Vamos a hablar detenidamente de ese aspecto y ustedes aquí podrán confrontar la realidad. Desafíos actuales, efectivamente haremos algunos estudios de casos para debatir finalmente hacia dónde vamos, una familia natural o familia tradicional, qué sería como que el tópico o el sentido que le damos a la familia hoy en día ante estas amenazas. No menos importante será, chicos, chicas, en este estudio realizar, aunque no hay un requisito de cuota como tal para tomar este curso, sí para la evaluación y la posterior expedición de su diploma, quienes sean catequistas sobre todo, de un proyecto formativo que va a constar de las siguientes partes. Primero, enunciar de qué se trata. Cada participante desarrollará un plan de trabajo en casa que incluya los elementos principales de la formación humana. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Mucha atención a todos los temas apartados que hemos estado abordando a lo largo de estos días, ¿sí? Todo tendrá que entrar en el programa de desarrollo o proyecto formativo. ¿Qué deberá incluir? Un lema, ¿sí? Algo con lo que yo identifico, un eslogan, una frase que me guste, que me motive a mi formación, una misión, trazarme un objetivo, qué voy a hacer, qué quiero lograr este año, planteárnoslo por año, ¿verdad? O a lo mejor por mes, cada quien tendrá su manera de trabajar, si somos ejecutivos, somos, no sé, cada uno en su propia manera de planear las cosas, como padre de familia, en mi trabajo, en mi escuela, si soy niño, soy adolescente, cada uno en su profesión, en el oficio que le toque desempeñar. Haremos un FODA que partirá del primero que les voy a proponer hacer después de explicar el último tema introductivo, el primer tema, perdón, introductivo, donde haremos una valoración, un balance general de cómo estamos a nivel global en cuanto al desarrollo humano, qué amenazas, qué primero fortalezas, FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y amenazas encontramos, ahora sí en cada una de las áreas. Este objetivo se tratará de que ahora sí, área por área, dimensión por dimensión o aspecto de la persona, vayamos identificando. Podemos igual trazar el cuadro, ahorita se los voy a enseñar, ir especificando de cada área qué fortalezas encuentro, qué oportunidades veo, qué amenazas, qué debilidades, ¿sí? Para tener una visión de conjunto, un panorama completo de nuestra formación, de un diagnóstico de necesidades primero. Después de haber hecho el FODA, hablaremos de la metodología. Tratará de qué medios pondré para trabajar cada área de mi formación. Ahora sí, ya visto el diagnóstico, por aquí veo que en mi desarrollo emocional, veo que mis emociones están a flor de piel, no las controlo, mis sentimientos, me dejo llevar. Entonces, ¿qué medios voy a poner en ese rubro, en ese campo? ¿Sí? Los estaremos dando, los estaremos proponiendo. Primero, personales. Y después para mis hijos y alumnos. Tenemos que partir de uno mismo, ¿verdad? Bien dice el dicho, nadie da lo que no tiene, o de lo que hay en el corazón habla la boca, o de lo que tienes es lo que vas a transmitir. Si no tienes primero tú un proyecto trazado de formación personal, individual, no podrás transmitirlo a tus hijos. Como cuando vamos en los aviones, ¿verdad? No sé si les ha pasado que a lo mejor hay una pérdida de presión en la cabina y que te dicen las azafatas en el instructivo. Se van a abrir las bolsas de los respiradores, ¿verdad? Las de oxígeno. Y indica muy necesariamente que primero lo tiene que tener el papá antes de ponérselo al hijo. Dice, colóquesela primero usted la mascarilla de oxígeno y después a su hijo. Si yo no tengo oxígeno, pues ¿cómo voy a procurar el bien del otro? Entonces, por ahí va la cosa. Esta analogía creo que nos puede servir. Díganme si no les ha pasado. Bueno, a lo mejor no han tenido una pérdida de presión en la cabina o algo así. Pero hagamos la analogía o la aplicación. La cabina es mi casa, es mi vida, es mi desarrollo humano. Esos elementos, esos medios que tengo, primero los tengo que poner yo. Primero me tengo que poner la mascarilla, para después ponérsela a los demás. Haremos después, como ya he hecho un plan definido, teniendo un diagnóstico trazado, una metodología de trabajo, unos medios a tomar en cuenta, a utilizar para mi desarrollo, haremos ahora sí un calendario de actividades.
tratar de definir mes con mes qué medios voy a trabajar, a lo mejor qué área me interesa más. Por ejemplo, ahora que se vienen las vacaciones, que termina el curso escolar, a lo mejor no voy a trabajar tanto la parte intelectiva, sino la parte de las emociones, porque vamos a estar más en casa. Bueno, seguimos estando en casa por lo de la pandemia, pero me refiero a tener a lo mejor más tiempo libre, donde sean otro tipo de situaciones u otras actividades. Voy a proponerles dos citas, dos frases que a mí me inspiran mucho, espero que ustedes también. Una es de corte religioso y otra es de corte laical, de corte secular, vamos a decir, que a todos nos pueden llegar. Para quienes seamos creyentes, pues una motivación puede ser Cristo, como lo dice Juan Pablo II, Cristo es la respuesta a todos los interrogantes del hombre. Es Él, Cristo, quien le muestra al hombre el mismo hombre, o sea, Cristo nos viene a mostrar con su encarnación, para quienes creemos, repito, quién es el hombre, en toda su totalidad, en toda su integralidad. Él nos lo viene a mostrar, Él nos viene a dilucidar, ¿sí? Para quienes no seamos creyentes o que tengamos otro interés más educativo, esta frase de Paulo Freire, o Fraile, o como se diga, nos viene muy bien y dice: la educación no cambia al mundo. Fíjense qué realista es. Cambia más bien a las personas que van a cambiar el mundo. O sea, me cambia a mí. Si no cambio yo, ¿cómo pretendo cambiar el mundo que me rodea? Mis ámbitos de trabajo, de escuela, de desarrollo personal, profesional, el gobierno, ¿verdad? Tanto hincapié que hacemos en la corrupción y que los malos gobernantes. Bueno, Paulo Freire nos da la clave, es decir, no podemos cambiar las grandes instituciones, los grandes corporativos, las empresas, las políticas. Muchas veces podemos cambiar nuestro entorno familiar. De ahí que sea tan importante, y me remito de nuevo al programa, concluir con este apartado del matrimonio y la familia tan importante, porque ahí es donde vamos ahora sí a poner los medios concretos de todo lo que sabemos que somos como personas, de todo lo que hemos estudiado de nuestro ser persona, ser humano. Ahora sí, ¿qué medios voy a poner dentro de este ámbito familiar para trabajarlo? Para asegurarme que no solo yo, sino también mis hijos, mi esposa, mi esposo, etcétera, mis abuelitos también, o los abuelitos hacia sus nietos, primos, o ya de ahí saltar a otras redes sociales, a otros tipos de relación, como de amigos, ¿verdad? O si soy catequista con mis alumnos de catequesis, etcétera. Tener herramientas para un adecuado desarrollo. Bueno, hasta aquí hemos abordado lo que será nuestra introducción. Vamos a un siguiente apartado, que ya es el tema 1 general de nuestro curso. Y bueno, recapitulamos para dar inicio a este tema nuestros objetivos. Rápidamente decimos comprender la importancia que tiene el factor humano, el ámbito humano, pues es que es algo inherente, ¿verdad?, a todo lo que hacemos. No dejamos de ser humanos ni una sola vez en ningún instante. Siempre estamos decidiendo, que es uno de los elementos o de los factores determinantes del hombre a través de la libertad. Siempre estamos tomando decisiones, resoluciones, ¿sí?, en nuestra vida, decidiendo qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Importante para la labor catequética, entender quién es el hombre, ¿sí?, al que nos estamos dirigiendo. Si somos catequistas, repito, entender la base humana con la que contamos para transmitir el mensaje, sea el querigma, sea la formación sacramental, el catecismo, las partes, ¿verdad?, lo que nos toque según el nivel. Como un medio imprescindible, dice el objetivo, para la transmisión adecuada del mensaje. Si no entendemos al hombre, a nuestro interlocutor, que está ahí delante, con nombre, apellido, con edad, sea niño, sea adolescente, hasta adultos, ¿verdad?, que sean catecúmenos, pues bueno, todos somos seres humanos y necesitamos conocernos, comprenderlos, para poder hacerles llegar adecuada y determinantemente el mensaje, que sea productivo, que tenga eficacia. Conocer, en segundo, las diversas dimensiones de la persona, lo decíamos desde una sólida antropología, un estudio del hombre, así definimos antropología, para estar en grado de ofrecer una formación bien fundamentada en los valores sin los cuales no puede sostenerse la doctrina. O si decimos doctrina, la doctrina del catecismo, de los sacramentos, del querigma, de todo lo que como catequistas tenemos que desarrollar en los diferentes niveles, que transmitir, pues también en la educación de nuestros hijos. Me remito a los papás. No puede sostenerse una buena educación, o no puedo pretender yo educar a mis hijos si no tengo bien conocida, asimilada, ¿sí?,
o sea, bien en la mano, bajo mi control, la formación humana, ¿sí? Tercero, potenciar las habilidades humanas indispensables para el mejor ejercicio de la enseñanza, de la educación, de la catequesis, es decir, habilidades humanas que se estarán derivando precisamente de los diversos temas, ¿sí? Cada tema tendrá como que su área a trabajar, ¿sí? Su potencia, su facultad, su elemento ahí en juego. Bueno, repasado todo esto y haciendo el oportuno hincapié en los objetivos, vamos ahora sí a nuestro tema 1, que será una comprensión general del ser humano como punto de partida. ¿Quién es el hombre? ¿Sí? ¿Quién es primero? Importante, no qué es. Bueno, hablaremos de qué es desde una visión básica como ser en el mundo, pero después hablar de su especificidad en cuanto a persona, quién es el último punto al que estaremos llegando, de dónde viene a dónde va, cuál es su misión, cuál es su sentido. Para ello abordaremos diversas visiones del ser humano a lo largo del tiempo y del espacio, ¿sí? La definición de persona, la definición del ser humano, hablaremos de varias, quizá haremos como una especie de síntesis de todas. El hombre, considerado en su faceta de ser social, que es tan importante, lo definirá así el filósofo Aristóteles: el hombre es un animal social ante todo, será su definición principal de hombre, llamado a ser comunidad, a ser relación, un ser relacional, que no está solo, que no está aislado. Necesitamos comprendernos ya de entrada desde esa perspectiva. Más ahora en esta época de pandemia, que tenemos que guardarnos en casa o confinarnos o tomar distancia de los otros, no perder de vista que seguimos siendo seres sociales. Inclusive, por ahí leí una cita otro día, se las comparto, de un monseñor, de un arzobispo, decía que el confinamiento no puede ser la condición determinante de nuestro ser personal. O sea, estar distanciados unos de otros no puede ser la condición ya permanente de aquí en adelante, ¿sí? Que tengamos que adoptar, no, porque no fuimos creados así, o si lo vemos fuera del ámbito de la fe, de la religión, no estamos hechos así, no estamos compuestos de esa manera, ¿sí? Como seres individualistas, solos, únicos, no, siempre en relación. Por eso será importante este tópico. Después, la persona humana, ya a abordar lo que es el ser humano en su especificidad, en su originalidad. Vamos a entrar a un primer apartado dentro de las grandes visiones, para que no se me pierdan, lo reitero, las grandes visiones sobre el hombre. El primero será Grecia. Nos situamos, fíjense bien, hagamos un poquito dejemos volar la imaginación hacia los siglos del siglo VI al siglo III antes de Cristo, ¿sí? Hablamos más o menos del año 500 al año 200, ¿sí? Ese es el periodo en que se enmarca el legado griego o la cultura griega en todo su esplendor, ¿verdad? Porque Grecia nos aporta una visión fundamental de lo que es la persona, que será de gran base, de gran punto de partida para la comprensión después del hombre, ya con lo que viene después en el tiempo y en el espacio. Vemos aquí una imagen de ese gran monumento que está en Grecia, quizá un tanto en ruinas, pero que todavía se mantiene en pie, y es el Partenón de Atenas, la capital griega. Para los griegos, primer elemento importante a considerar sobre el hombre: ¿cómo entendían al hombre? Aquel que puede honrar y entender la naturaleza. Dos elementos muy importantes, fíjense bien. Honrar y entender la naturaleza. No solo buscan comprender los procesos naturales, los elementos de la naturaleza, ¿verdad? El sol, la lluvia, la tierra, las plantas, los animales, sí mismos, sus propios cuerpos, sino también honrarlo. Los griegos, como muchos otros pueblos de la antigüedad, si bien atribuyen a las cualidades, a los elementos de la naturaleza, dones o propiedades divinas, y aquí que veneren al dios de la guerra, al dios Marte, al dios, bueno, no se llama Marte, se llama Apolo, diferentes deidades, ¿sí? Les dan cualidades en función de sus atributos naturales, por la fuerza que poseen sobre la naturaleza. Por ejemplo, el mar, el dios de los mares es Poseidón, ¿sí? Venus es la diosa de la belleza, y lo ven como un astro, ¿verdad? Apolo, ya lo dije, no era el dios de la guerra, bueno, era el dios de la música más bien, corrijo. La diosa de la razón, la diosa de la guerra también era Atenea, ¿sí? En fin, le van dando a los elementos naturales atributos divinos.
Pero, por tanto, son dos cosas, fíjense bien. Entienden su naturaleza, pero también la honran, la veneran, la respetan, en calidad de que es algo divino. No es algo que surge así nada más, sino que tiene un orden, una función, ¿sí?, que se debe respetar. De ahí, desde entonces vamos advirtiendo cómo es importante entender al mundo, conocer nuestro mundo y darle un valor en sí mismo. Luego, hablando del hombre más específicamente, aquí tenemos esta imagen. Pertenece a la escultura de Mirón, es un escultor griego de estas épocas. Se llama el discóbolo. El discóbolo es esa escultura que vemos así en forma, es un atleta que se prepara para lanzar un disco, ¿verdad? En las Olimpiadas, en los Juegos deportivos. El hombre, medida de todo. Esta será una visión propia y muy griega, porque será considerado el hombre en sí mismo como medida de todas las cosas, ¿sí? En clave de que el hombre es aquel ser en el que vemos que mejor se aplica todas las cosas. Tiene de por sí en su cuerpo de todos los elementos. Si hoy lo vemos desde la perspectiva química, ¿verdad?, científica o biológica, pues se compone de muchos elementos de hierro, de calcio, ¿verdad?, en sus diferentes órganos, tejidos, etc. Pero los griegos, sin entrar tanto en el detalle científico, sí lograban advertir esta parte. Fíjense, ya desde los siglos iniciales de la civilización griega, antes de que llegara toda la filosofía y la ciencia posterior, veían al hombre como medida de todo, aquel que mejor plasma, en el que mejor se plasma la naturaleza, ¿sí?, en una proporción, en un equilibrio. El hombre es aquel que posee de alguna manera todas las cosas, por eso va a ser la medida de todo, va a ser el punto de referencia fundamental. Luego vendrán ahora sí los científicos, los grandes pensadores como Platón y Aristóteles, que fundarán dos escuelas de pensamiento, dos visiones del hombre, para que nos entendamos. Una será el idealismo, que sostendrá que el hombre es como arrojado al mundo, ¿sí?, al mundo que es materia, que es corruptible, que es movimiento constante, cambios, ¿verdad? Lo vemos ahorita que de repente haces mucho calor en la mañana y luego llueve en la tarde. O sea, es un mundo lleno de contrastes de cambios, un mundo material, corruptible, que se genera y se destruye o se cambia, ¿verdad? Esa será la visión de Platón, que el hombre es arrojado al mundo, pero el hombre posee unas ideas, posee en sí mismo unos principios que lo hacen ser quien es, y que tiene que redescubrirlos, que tiene que despejarlos, llegar hacia ellos a través de las cosas en sí mismas, la piedra, el árbol, el mar, todos los elementos de la naturaleza no son más que meros reflejos rebotados de las ideas universales, bellas, perfectas, del bien, de la bondad, de la justicia, de la verdad, de la unidad, todas las propiedades o los conceptos fundamentales que tenemos, ¿no?, de lo que se debe hacer bien, lo que se debe evitar como mal. Todo eso, de todas esas están participadas las cosas, pero el hombre es el que mejor las encuentra en sí mismo y las debe descubrir, debe despertar como que de la barbarie, del movimiento, del cambio, que da su devenir, que da su proceso material de generación, desarrollo, corrupción, o como lo queramos llamar, ¿verdad? Porque sabemos por ciencias naturales que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Bueno, visto desde ese ámbito material, para Platón eso es algo aparente, eso es algo que está ahí, pero que el hombre debe de ponerle valor, debe ponerle identidad a través de las ideas. Por otra parte, el realismo, propugnado por el filósofo Aristóteles, habla de que no somos seres como angelicales, ¿verdad?, que bajamos al mundo, que fuimos como que arrojados así, de manera espontánea o por accidente, caímos en un cuerpo que nos aprisiona, que nos limita, etc. No. Más bien decimos, somos seres materiales, sí, con un alma, con una capacidad de reflexión, de inteligencia, de entender las cosas, de dominar las cosas, de darle sentido y valor, pero que tenemos que partir de nuestra realidad aquí y ahora, de nuestra condición de seres que estamos en un espacio y en un tiempo, ¿verdad? Yo, Ricardo, ahorita en el año 2020, aquí en la ciudad de Durango. Póngale cada quien su nombre y su realidad personal, en su familia, en su trabajo, ¿sí? Tenemos que partir de nuestra realidad para conocernos, para llegar a ser quienes somos. No tratando de hacer como una tesis, de llegar a saber cómo fuimos idealmente creados con las ideas y cómo tenemos que volver a ser. No, sino entendiendo nuestra naturaleza en el aquí y ahora y tratar de vivir cada día con lo que podemos para conformarnos mejor como personas. Bueno, estas serán las visiones que aporte la cultura, la filosofía griegas. Vamos ahora a la novedad cristiana, un siguiente apartado
que será el impacto que tiene la religión cristiana, ¿sí?, en el mundo ya civilizado, que toma la base o el extracto griego y después, gracias a la expansión de lo que se llamó el Imperio Romano, pues logra tener esa cultura occidental su expansión, ¿sí? Esa primera cultura occidental que fue el Imperio Romano, como decía, haciendo hincapié en los valores aportados por la civilización griega previa. La novedad cristiana, ¿qué va a ser? Bueno, sabemos por la revelación, ¿verdad?, que el hombre fue creado, no se hizo de la nada, por generación espontánea, ¿verdad?, ni surgió por una serie de compuestos químicos nada más, que se alternaron, por moléculas que de pronto detonaron ese ser tan complejo, tan amplio y tan rico que es el hombre. No, sabemos que fuimos creados con un diseño especial por un ser superior, por Dios, para ser felices. Bueno, el hombre, administrador de la creación, esa será la visión que tenga del hombre el cristianismo. Fíjense bien, voy a hacer hincapié en los conceptos. Administrador. ¿Qué significa administrador? Quizá algunos de los que nos estén viendo lo sean, se dediquen a esa profesión. Administrar significa tomar unos recursos que no necesariamente son míos, que a lo mejor yo ni los trabajé, ¿verdad?, que me son dados, que me son confiados para que yo les dé su adecuada valor, su adecuada eficacia, ¿sí? Un administrador de una empresa o hasta el administrador de un negocio pequeñito, ¿verdad?, tiene la función de ser quien mejor distribuya los bienes, los aproveche, los explote, le saque la mayor utilidad. Eso es la función del hombre en la creación. El hombre se le han dado todas las cosas, todo lo que vemos en la naturaleza está hecho en función del hombre, según la revelación cristiana, ¿verdad? Todo se hace por el hombre, y si vemos no está tan lejos o tan en contra de lo que los griegos definían como que el hombre era la medida de todo. Ciertamente ellos ya veían que el hombre era más perfecto que otros seres, que los animales, que las plantas, era más completo, se conocía a sí mismo, se entendía, podía dominar a los otros seres. De alguna manera eso ya preparaba el terreno para que el cristianismo viniera a decir, ahora sí, el hombre tiene no solo la función de ser la medida de todo, y qué bonito, ¿verdad?, es como que la referencia primera y fundamental de las cosas, el centro del mundo. No, sí, las cosas fueron hechas para él, pero necesita él saberlas administrar, saberle sacar su valor para mejorarse, para desarrollarse mejor en sí mismo. Entonces será administrador, no será dueño, no será dominador. Si digan un dueño o un dominador, ¿sí?, no es lo mismo que un administrador. Bueno, vamos a hablar de esa unión que supone el cristianismo con la cultura. Sí, el cristianismo viene a iluminar, viene a iluminar, sí, efectivamente, a poner en diálogo lo que es la fe humana, la razón humana, lo que es el hombre ha concebido de sí mismo, se ha planteado como respuesta a sus interrogantes, a sus inquietudes, a quién es, de dónde viene y a dónde va, a partir de la conjugación con la fe revelada en Cristo, en el Dios vivo, que viene a este mundo, toma parte de nuestro espacio y nuestro tiempo, para revelarnos, como decía la cita que les compartía de Juan Pablo II, Cristo viene a revelar al hombre, el mismo hombre. ¿Quién es el hombre? La síntesis fe y razón, que no están peleadas, no están en una situación de tensión, de exclusión una de otra, sino que se conjugan, y eso lo demostraron desde los primeros cristianos hasta actualmente las autoridades en la Iglesia católica, el Papa, que ha tratado siempre de armonizar las cuestiones doctrinales de la fe, de actualizarlas, de darles nuevo sentido a la vida actual, a la vida moderna, pero siempre apelando a la razón, a una comprensión racional de lo que se cree y se profesa, ¿sí?, tomando en cuenta las realidades cambiantes y todo lo que supone vivir en el mundo. Vamos a hablar aquí de expresiones que hablan de esa impronta cristiana, de lo que supone el cristianismo en la cultura, que Dios pasa a ser el centro, ya no el hombre en sí mismo, porque el hombre ya agotó su capacidad de conocerse por la sola razón, de llegar a comprenderse a sí mismo. Ahora llega Dios y le revela al hombre quién es. Fíjense, esto es un paso gigantesco en la historia humana. Por eso se le denominó la plenitud de los tiempos, ¿sí?, a la venida de Cristo, si lo vemos desde la perspectiva de la fe. ¿Por qué? Porque el hombre ya había agotado todas las capacidades, todas las cualidades e instrumentos, la misma razón, para llegar a comprenderse a sí mismo y algo superior.
que le diera explicación o sentido de causa a todo lo que vive y le acontece. Ahora pasa a ser Dios, que se viene a revelar, que se viene a manifestar, el que le dé sentido a la vida del hombre. Y Dios está en el centro y en la cúspide a la vez, como vemos en esta iglesia. Aquí se ve la bóveda, ¿verdad? Donde está plasmada como que la tendencia del hombre hacia la trascendencia, a reconocerse que sí es el centro de la creación, pero que es un ser vertical, un ser llamado a vivir en relación directa hacia arriba con su creador, con aquel que le da el sentido y el valor. Visión trascendente de la vida, por tanto. Viene Jesucristo, la persona de Cristo, y que nos dice que la persona tiene un valor en sí mismo, una dignidad en cuanto hijo de Dios. No solamente es un ser común y corriente como el resto de los seres, sino que tiene en sí mismo una originalidad que viene desde el Creador, desde que el Creador lo pensó. Tantas citas que podemos encontrar en la Sagrada Escritura de los profetas, por ejemplo Jeremías, ¿verdad? Que le dice Dios, le revela: desde antes de formarte en el seno materno ya te conocía, te tracé una misión, te di un nombre, ¿verdad? Ese tema del nombre es interesante, el nombre que nos ponen porque traza de alguna manera nuestra misión. Pues es Dios quien nos da la vida, quien infunda nuestra alma, o más bien quien crea nuestra alma, gracias también a un proceso de reproducción ya natural que se da en la concepción, ¿verdad? Gracias a la unión del espermatozoide, del óvulo, de las células reproductivas, pero que Dios se vale de ese instrumento humano, de esa materia, para infundir Él su creación. Gracias al alma. Vamos a ver esta complejidad tan interesante. Hablar de humanismo, ¿por qué? Porque si estamos viendo diversas visiones del hombre, es importante entender un sano humanismo, hacia dónde se dirige el hombre, partiendo de esos precedentes, de esos presupuestos que nos van aportando las culturas y los diferentes pueblos, o las diferentes visiones. Humanismo fue un movimiento como tal que surge, así se concibe, en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompe con las tradiciones escolásticas medievales, o sea que rompe un poquito con el paradigma medieval de Dios al centro, el hombre como ser de la creación, creado, pero que su vida debe dar cuentas a un creador, a un Dios, ¿verdad? Se rompe un poquito esta tradición porque ahora se busca exaltar de nuevo al hombre en todas sus cualidades propias como hombre, nada más, propias dotadas de la naturaleza, para redescubrir al hombre en un sentido más racional, dar un sentido más racional, a la vida, y tomando como referencia a los clásicos griegos y latinos. Es un retorno, si se fijan, esta tradición humanística que surge en el movimiento denominado Renacimiento entre estos siglos, que rompe con el paradigma medieval, teocentrismo, Dios al centro, y ahora vuelve a ser el hombre el centro de atención. Aquel que se debe conocer todavía más, volver a ser el mismo, en sí mismo, y estudiarse, analizarse, ver de qué manera se puede autosuperar, puede mejorarse. Esta es una visión quizá más universal, que quizá todos podemos compartir, no tiene mucho que ver con la fe, pero sí tiene que ver también con la fe en un sentido profundo, porque el hombre ya sabemos que no se va a agotar en sí mismo, con su sola razón, con sus solas fuerzas o cualidades, va siempre a tener esa tentación, ese hueco de decir quién soy, de dónde vengo, dónde voy, cuál es mi fin último, por qué fui hecho así, con qué fin, ¿verdad? O sea, esto va a quedar como parcialmente explicado. Vamos a hablar del antropocentrismo moderno. Fíjense bien, ¿por qué desarrollar todas estas visiones un tanto abstractas o complejas, filosóficas del hombre? Porque es importante entender los diversos pasajes, las diversas, vamos a decir, dimensiones panorámicas que ha habido del hombre en la historia, para poder entender por qué ahora se considera al hombre como se le considera, ¿sí? ¿Por qué en esta época ya no hablamos del hombre como un ser que es creado, que es una criatura, que es ni siquiera una persona? Ya al hombre se le da otra concepción diferente, ¿sí? Se habla mucho de derechos humanos, por supuesto, llegaremos a ese punto, pero ¿por qué? ¿A partir de qué? Del antropocentrismo moderno, la revolución copernicana. El hombre deja de estar otra vez en el centro. Primero fue el hombre al centro, en la cultura antigua griega latina. Después viene el cristianismo, le da luz al hombre a la razón para que entienda que viene de Dios y a Dios vuelve. Y luego el hombre quiere rechazar ese paradigma y volver a entenderse a sí mismo, comprenderse a sí mismo en cuanto hombre, solamente desde la razón. Pero el hombre no se basta, y Copérnico, que era un científico, astrónomo de la Edad Media de estos siglos, se da cuenta en sus observaciones astronómicas que la Tierra no es el centro del universo, que es un astro, un cuerpo celeste,
que transita en una órbita, pero que forma parte de un sistema más grande, más complejo, que es el sistema solar. Y si se fijan, pues por los estudios posteriores sabemos que efectivamente no es el centro del universo la Tierra. Ya no es Dios tampoco, o sea, el hombre vuelve a ser el centro, pero desde otra dimensión. Vamos a ver por qué. La revolución copernicana supone lo siguiente, que el hombre pasa de ser un sujeto, ¿sí?, que está al centro de la creación de todas las cosas, para convertirse en un objeto. ¿Por qué? Porque el hombre no es el que agota en sí todas las fuerzas de la naturaleza, todas las cualidades del universo, sino que es un pequeño ser individual, finito, caduco, débil, que necesita ver la manera con la tecnología de sobreponerse a las fuerzas de la naturaleza, de dominarla mejor para comprenderse mejor en su entorno y superarse, cada vez ser y evolucionar. Entonces pasa a ser objeto que transita en un universo complejo, en un cosmos gigantesco, porque ya sabemos que el centro de la Tierra, el centro ya no es la Tierra, sino es un cuerpo que está en medio de un sistema más complejo. Por eso así se le empieza a concebir al hombre, no sé si me explico, como parte de un sistema más complejo. Pero se vuelve una fijación en el hombre otra vez, por eso se llama antropocentrismo, antropos, hombre, el término griego, céntrico, vuelve a estar el foco de atención en el hombre, en cuanto que busca entenderse a sí mismo, entender las cosas que le rodean y sobreponerse, o sea, pasar de su calidad de objeto a sujeto, protagonista de lo que vive, de lo que le acontece. El hombre en este cuaderno, en este diseño o ilustración de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, podemos ver que está perfectamente simétrico, ¿verdad? Que es una proporción ideal, un canon, que sigue unos patrones específicos, bien delineados en sí mismo, que se puede, vamos a decir, comprender y determinar. Pero esto en un proceso que va a ser mecanicismo y empirismo. ¿Qué quiere decir mecanicismo? Que el hombre, al ser objeto en un mundo complejo, al ser una piecita, una partícula en medio de tantos elementos del universo, tiene que aprender a desarrollar tecnología, mecanismos de defensa que le permitan superarse, controlar la naturaleza, defenderse de todas las fuerzas de la energía, saberla administrar, saberla, en fin, todo eso le dio un proceso de mecanicismo. Tiene que ser como una maquinita, ¿sí? Una maquinita que trabaje muy bien, que tenga todos los aditamentos necesarios, como un motor, ¿sí?, con todas las piezas, todo está en función de realizar mejor su desarrollo, pero racional, emocional, ¿sí?, ya no tanto espiritual. Esa parte como que queda un tiempo relegada, ¿sí? Y empirismo es partir de la experiencia directa sensible, de lo que va viviendo. El hombre tiene que aprender lecciones, experiencias, para ser mejor, para conformarse en su realidad ideal. Viene, por tanto, de este desarrollo, de esta visión, un periodo que se llama la Revolución Industrial, que quizá todos estudiamos en historia si nos gusta, o si no, pues bueno, al menos lo tenemos presente. La Revolución Industrial supone precisamente una revolución, un cambio drástico, eso es revolución, un cambio drástico de paradigmas, de visiones, donde el hombre ya empieza a sofisticar, a hacer cada vez más complejos, más detallados y mejores todavía los procesos de dominio de la naturaleza. Ya pasa, si se fijan, de las actividades primarias, de la agricultura, de cosechar, de cultivar, de sembrar y de recoger los frutos de la tierra o de cazar, como el hombre primitivo, ¿sí?, o del hombre feudal que tenía tierras, que las trabajaba, al hombre ya revolucionario, que emplea máquinas, que emplea instrumentos más sofisticados, casi ya mecánicos, para procesar las cosas para su propio bienestar. Y esto va a suponer una serie de visiones que más adelante denominaremos el imperialismo y la revolución industrial. El hombre quiere poseer, quiere dominar cada vez más, por eso se vuelve un hombre, un ser con un afán de grandes horizontes, de querer llegar a más y más territorios, conquistar, tener dominio de las cosas, inclusive de las personas. Ese va a ser el punto. Decíamos entonces el liberalismo y sus vertientes. ¿Qué supone el liberalismo? Liberarse de ciertos paradigmas. Primero era el teocentrismo, Dios al centro, la referencia, todo giraba en torno a Dios, había que seguir, obedecer a Dios, los principios del cristianismo, de una fe, sea en el ámbito occidental o en Oriente, el judaísmo, o en Oriente extremo Oriente, perdón, el budismo, el brahmanismo, el hinduismo, no sé, cada uno con sus preceptos, o el islamismo después.
pero ahora se trata de seguir la razón, nada más. El hombre se vuelve a conocer a sí mismo desde la razón, se libera, se despoja de todos esos paradigmas, de todos esos presupuestos teológicos o teocéntricos y vuelve a determinarse, a decir qué quiero ser y cómo quiero ser, a partir de lo que venía arrastrando desde la revolución copernicana, si recuerdan. Deja de estar al centro de la Tierra, en la concepción científica del mundo, ya pasa a ser el hombre una parte, una partícula dentro de un cosmos gigantesco y tiene que empezar a tomar protagonismo de sí mismo otra vez, pero no como una criatura que se refiere o que obedece a un creador y a un diseño y a un fin específico. Yo estoy hecho para algo, para una misión. No, yo como hombre tengo que ver la manera de ser hombre, de ahora sí que de evolucionar, ¿sí? De prevalecer, de sobrevivir, instinto de supervivencia, en medio de los movimientos de las circunstancias cambiantes. El liberalismo supone primero racionalismo, revolución y libertades individuales. El hombre empieza a decir, bueno, durante mucho tiempo prevaleció la forma de gobierno en los pueblos, en las sociedades de monarquía. El rey recibió un poder que desde tiempo inmemorial, desde los antiguos reyes, en Grecia y después los emperadores, se les consideraba como delegados o representantes de Dios en la tierra, ¿sí? De una divinidad o del poder divino que ha sido otorgado a una autoridad humana, pero en una persona. El hombre empieza a decir, no, hay que independizarnos, hay que ver la manera que todos, como seres, somos seres libres, seres igualmente inteligentes, con las mismas capacidades, porque ya nos hemos analizado, vamos a tratar de entendernos como seres que se pueden autodeterminar, elegir su propia forma de gobierno, cómo queremos ser, quién queremos que nos gobierne, decidir, empezar a tomar decisiones ya en una dimensión más social, más grande. Por eso empiezan los movimientos de revolución o de ilustración que detonan en la Revolución Francesa. El hombre se concibe como un ser racional, un ser social que puede autodeterminarse, que puede elegir, que puede decidir en igualdad, porque todos somos iguales. Sí, no, ¿verdad? O sea, tenemos la misma dignidad como personas, lo veremos, pero cada uno tiene diferentes maneras de definirse como persona. Bueno, empieza el interés por las libertades, garantías individuales, el valor de cada sujeto. Empieza el hombre a pensarse en clave todavía más materialista, que va a llevar después a una visión nihilista y existencialista por contraparte. El hombre se enfoca tanto en sí mismo y se aleja tanto de Dios, cada vez más, cree que se basta a sí mismo, por sus solas fuerzas, por su sola razón, sus solos elementos para dominar la naturaleza, su técnica, su arte, que empieza a verse en una dimensión cada vez más material, de orden material, que ya venía arrastrando, si se fijan, desde el antropocentrismo, desde la revolución copernicana. Cada vez se pierde más la referencia a Dios. Ahora el hombre se ve en función de lo que produce a nivel material, a nivel práctico, ¿sí? Y esto genera una visión ideológica que se llama materialismo, que tendrá diversas variantes filosóficas, marxismo, positivismo, etc. Pero finalmente el hombre, que viene siendo un ser material, cada vez como que va en vez de escalar hacia arriba, va descendiendo a su condición más básica, a lo más elemental, que es su ser material, su nivel mínimo, para ver que finalmente el hombre es lo que come y el hombre es lo que produce. O sea, de lo que se nutre en la naturaleza, en su cuerpo, ¿sí? en sus órganos, en su organismo, y de lo que busca procesar para ser mejor, para crecer en su cuerpo, para tener mejor calidad de vida física, corporal, para su descendencia, para su familia, etc. Pero finalmente no es más que materia. Qué fuerte, porque esto lo llevará a una visión niquilista de fatalidad, donde ¿qué es el hombre? No se entiende ya a sí mismo, está tan alejado de la comprensión ordenada de él, de una manera integral y de Dios, que ya ha perdido totalmente la dirección y el rumbo. Hablaremos de los nacionalismos, totalitarismos que se gestan ya en el siglo XX. Esto se viene arrastrando desde 1789, la Revolución Francesa, pasando por el siglo XIX, la gestación de estas visiones. Bueno, el existencialismo ya más bien es como que volver al hombre aquí y ahora. El hombre se ha materializado tanto, se ha cosificado, se ha hecho parte de un sistema de producción material, donde ya no es siquiera sujeto de sí mismo, de su trabajo, de lo que hace. Es un objeto, es una partícula otra vez, dentro de un sistema, de una organización, y tiene que volver a entenderse en su aquí y ahora, en su ser, en cada momento, en cada decisión que toma. Pero esto va a responder a una fuerte tendencia que viene arrastrándose desde acá, que son los nacionalismos,
que el hombre deja de ser parte, se deja de entender como un ser individual, desde lo que venía propugnando en la Revolución Francesa, entender la libertad de cada ser humano. Ahora es como libertad de un pueblo, de una nación de la que todos formamos parte, de una masa, ¿verdad? Un ser colectivo, y ahora tenemos que construir una colectividad, una humanidad nueva, ¿sí? En sentido colectivo, es a lo que me refiero, de corte nacionalista, es decir, encumbrar una nación, una élite, una raza, como la raza aria que propugnará Hitler, ¿sí? O un Estado, una visión sistemática de la vida y de la producción en términos materiales, como será el socialismo, el comunismo, después que predominará con la Unión Soviética, que será un sistema opresor a las libertades individuales, finalmente que vendrá a ser el punto radical del hombre como ser material, donde ya se va a ver solamente en función de lo que produce y en una masa, en un conjunto, en una colectividad social donde no se distingue, no se aprecia y no se le da valor a sí mismo. Vamos a ver un video, espero que se escuche lo suficientemente fuerte y claro. Es un discurso que pronuncia el entonces presidente de Estados Unidos, Kennedy, John F. Kennedy, en 1963. Él propugna precisamente ese valor de la persona, del individuo, en su ser individual, ¿sí? En sus libertades inalienables, en sus derechos fundamentales que vienen siendo oprimidos por un sistema que se dice benéfico, que se dice progresista, pero que finalmente es un retroceso para la humanidad, porque supone opresiones, intransigencias al desarrollo del hombre, y es a lo que vamos a llegar como persona con una dignidad, con una libertad indiscutibles. Vamos a escucharlo, a verlo, tiene subtítulos. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall, day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves, to all mankind. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are free. Ahí está la tesis, la vamos a comentar después. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Si se fijan, a lo que nos referimos es a la importancia que tiene, vuelve a tener el individuo otra vez, ya pasado un siglo de guerras, de revoluciones, de sistemas opresores, a la libertad individual, al sentido y valor por su dignidad de la persona. Es necesario volver a levantar al hombre, ¿sí? Que ha sido pisoteado, que ha sido despojado de su valor, de su condición y reconocimiento original. Entonces a esas donde este recorrido histórico nos lleva precisamente a hoy en día, ante los nuevos desafíos, el globalismo, el conocimiento, la comunicación sin fronteras, a no perder de vista que pues sí, ahora nos podemos comunicar, es mucho más fácil establecer relaciones comerciales, de comunicación, de intereses,
etcétera, pero que no podemos perder de vista que somos iguales, sí, pero con una misma dignidad, que todos merecemos respeto, oportunidades, ¿verdad? De trabajo, de creatividad, de superación, y que necesitamos unos de otros, ¿sí? Somos seres complementarios. Por eso el presidente Kennedy, en este discurso que pronuncia en Berlín en 1963, apela precisamente a recuperar ese valor como personas. Y ahorita nos vamos a centrar, hecho este recorrido de estas visiones sobre el hombre en la historia y a lo largo del tiempo y de los espacios, de los lugares, vamos a hablar de las diferentes definiciones que se ha tratado de establecer sobre el hombre desde el ámbito filosófico, científico. Primero tenemos la definición de Platón, el filósofo ateniense, que dice: el hombre es un bípedo sin alas. ¿Qué quiere decir bípedo? Un ser que se para en dos patas, ¿verdad? O en dos pies, que camina sobre dos pies. Bueno, podríamos decir que hay muchos animales o muchas especies que comparten esta propiedad de ser bípedos. Las aves, por ejemplo, pero por eso especifica que es sin alas. Bueno, no me voy a detener tanto en estas definiciones que no son, vamos a decir, el hilo negro, ¿verdad? No descubren, no aportan gran cosa. Son definiciones aproximadas nada más, para tratar de ver al hombre en su ser a lo mejor material, natural, que es aquello que lo va distinguiendo en un nivel meramente corporal y sensible. Pero vamos a lo siguiente. Aristóteles, discípulo de Platón, complementa la definición y dice: no, ante todo el hombre, más que ser un ser especial dentro de las especies, es animal racional y social. O sea, tiene la capacidad de pensar, ¿sí?, de componer, descomponer las cosas, de analizarlas, de entenderlas, de comprender su realidad y de asociarse, de establecer relaciones con otras personas, bueno, otros seres, ¿sí? Esa será la definición de Aristóteles. Vamos a decir que estamos avanzando en un proceso ascendente. A persona ya será una definición cristiana, donde tendrá que ver mucho la filosofía cristiana que se desarrolla del siglo más o menos segundo al siglo cuarto, quinto, ya con el filósofo Severino Boecio, que hace como una definición muy precisa del concepto de persona. ¿Cómo la define? Persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Una sustancia, si queremos explicarlo, lo vamos a ver en la parte del cuerpo y alma, es algo que permanece. ¿Sí? No es algo cambiante, no es algo accesorio, como decir el color de mi piel, de mi cabello, mi estatura, mi peso, ¿sí? En fin, esas son cuestiones accesorias, externas, accidentales. No, algo que permanece en mi persona, ¿sí? Independientemente de cómo me veo, cómo estoy vestido, yo sé quién soy. Eso es lo que me hace ser. Entonces eso es sustancia individual, o sea, yo tengo una individualidad, no soy igual que fulanito, sutanito, ¿sí? De naturaleza racional, o sea, que lo que me determina, en mi esencia, en mi naturaleza, lo que me hace ser es mi razón, mi capacidad de pensar, de comprender mi realidad, de entenderme, de darme a entender también. Tenemos otra definición ya más actual de un filósofo antropólogo que se llama Ramón Lucas Lucas, a quien tuve la dicha de tener como profesor, que me impartiera clases allá en Roma, de antropología filosófica. Bueno, él habla del espíritu encarnado, es decir, al entender que el hombre, y lo veíamos en el apartado inicial de los temas, el hombre tiene la composición de cuerpo y alma. Entonces, al ser esa realidad dual, ¿cómo se puede entender qué prevalece o qué es más importante, verdad? ¿El cuerpo o el alma? Entonces él lo define, lo concilia de esta manera: espíritu encarnado, o sea, un espíritu, un alma, con propiedades racionales, intelectivas, con voluntad, con libertad, con capacidad de autodeterminación, de trascendencia, pero que está encarnado en una realidad temporal y espacial, aquí y ahora. O sea, yo, Ricardo, pues yo me puedo imaginar unas infinidad de mundos, de posibilidades de cómo ser, de viajar en el tiempo, de estar en otra época, o de querer hacer muchas cosas a la vez. Me puedo imaginar, me puedo proyectar en muchas formas, pero solamente me voy a realizar dentro de una circunstancia espacio-temporal. O sea, aquí y ahora, en el 2020, en la familia donde vivo, en mis responsabilidades, en mi trabajo, etcétera, voy a tener esas condiciones de posibilidad para desarrollar mi alma, mi espíritu, en una circunstancia temporal, que también es mi cuerpo. A lo mejor yo no soy, es obvio, ¿verdad? No soy gordo, no soy tampoco un físico-culturista, ¿verdad? Una persona
que a lo mejor pudiera ser más baja, más alta, no sé, o sea, circunstancias variables, ¿sí? Físicas. Eso no lo puedo elegir, no lo puedo determinar, me es dado, tengo un cuerpo, pero ese cuerpo lo puedo trabajar, lo puedo alimentar, lo puedo ejercitar de la mejor manera para, de una manera virtuosa, que mi espíritu, que mi alma sea más perfecta, ¿sí? Que ella sea la que dirija mi realidad física, mi desarrollo también, en todos los sentidos. Bueno, vamos después de estas definiciones a entrar en el apartado del hombre ser social. Es importante esto porque a lo mejor ahorita hemos hecho un recorrido bastante pesado, denso y teórico sobre el hombre, pero vamos a ir dilucidando los aspectos más concretos o específicos. El hombre como ser social, es la definición de Aristóteles. No estamos hechos aisladamente, ya lo decíamos, sino en relación con los otros, para una comunicación, para un diálogo, para un aprendizaje mutuo, recíproco de unos de otros, desde que nacemos. No podemos sobrevivir, no podemos seguir adelante ni desarrollarnos si no estamos al cuidado de una madre, de un padre, ¿verdad? Podemos morir. ¿Cuántos bebés mueren abandonados? Porque les falta esa, no solamente la empatía, sino inclusive la manera de abastecerse del alimento, ¿verdad? Desde todas las dimensiones que queramos, la más básica, física, corporal, hasta la espiritual, necesitamos de la relación para podernos comprender, para podernos desarrollar. Vamos a hablar aquí, ya entrando en el apartado del hombre como ser social, de un concepto que es la cultura, para entender, bueno, sociedad y cultura van como de la mano los dos. ¿Qué es la cultura? Hablamos de la cultura como la totalidad de formas y modos de vida adquiridos y desarrollados por el ser humano en una sociedad determinada. Formas, estilos de vida, visiones de la vida, religión, tradiciones, pensamiento, idiosincrasia, lo que denominamos con esa palabra idiosincrasia, es decir, una serie de características que nos hacen ser. Por ejemplo, utilizando al mexicano, ¿verdad? Es un árbol, podemos decir, que se compone de diversas ramas, ¿verdad? Diversos elementos que lo hacen ser mexicano, desde la comida, la gastronomía, la cultura, las tradiciones, el pensamiento, la música, ¿sí? La forma de ser, la forma de hablar, los modos de expresión, ¿verdad? Lo que nos gusta hacer, las fiestas tan folclóricas, tan coloridas, etc. Todos esos elementos conforman una cultura, ¿sí? Son manifestaciones, formas de vida adquiridos y desarrollados por el ser humano en acto de lo que se entiende al hombre en un contexto y un espacio. Todo esto va a estar, como decíamos, en dos dimensiones, espacio y tiempo. Un lugar específico y en un tiempo específico. Sabemos que la cultura es variable, ¿sí? Tiene ciertos elementos que permanecen en nuestra cultura mexicana, por ejemplo. Sí, la tradición, por ejemplo, de las calaveras o de del Día de Muertos, ¿no? Ya lleva varias generaciones, bueno, pero va cambiando a lo largo del tiempo, a lo mejor se va enriqueciendo, se van perdiendo elementos. Tenemos lenguaje, muy importante, creencias, arte, manifestaciones tradicionales, bueno. La cultura, dice Juan Pablo II, es la vida del espíritu. O sea, la cultura, las manifestaciones del hombre en una sociedad, tradiciones que abarca todos estos aspectos, es la vida del espíritu, muestra lo que es el espíritu humano en su genialidad y en su riqueza. No es lo mismo el mexicano que el europeo, o que el norteamericano, o que el latinoamericano del sur, o que el africano, o que el asiático. Cada uno tiene un patrón común, ¿sí? Que es en parte común, pero también es distinto y original de los demás, y que lo permite ser más rico, que le permite ser más interesante y más complementario. Si todos los seres humanos de cualquier latitud geográfica, espacio-temporal, fuéramos iguales, pues qué aburrido sería, ¿verdad? El hombre también no evolucionaría, no entraría tampoco en esa relación social, porque estaría ya determinado, porque sería de un mismo modo. Cuando veamos el apartado, por ejemplo, de los caracteres, se darán cuenta. Quisiéramos todos ver en una situación familiar o relaciones personales de que todos fueran como nosotros, pensaran igual, tuvieran el mismo temperamento, la misma visión, el mismo modo de actuar. No, somos de diferentes temperamentos, algunos más expresivos, otros más pasivos, etcétera, ¿no? Con una carga genética delimitada también en nuestro espacio y tiempo, ¿sí? Por herencia se ha transmitido, pero que todo eso permite una riqueza. No será como la visión pesimista, un tanto destructiva de Sigmund Freud, donde la cultura viene a ser como esa alienación o esa parte que lo denomina ello, ¿verdad? O sea, está el yo y está el ello. Es donde como que son elementos con los que el hombre tiene que
que lidiar, que le vienen dados por la carga genética, temperamental, carácter, etcétera, o cuestiones culturales, leyes, tradiciones que tienen que asumir y que lo hacen y que lo determinan ya desde cero, desde que está niño. No, todo eso es algo que lo va a enriquecer, que le va a permitir conocerse mejor a sí mismo y decidir de qué manera quiere crecer, quiere desarrollarse. Ver un poquito esa visión de otra manera. Vamos a hablar de cultura y dignidad humana, ya para entrar a detalle en los aspectos de nuestro desarrollo específico, para entender, bueno, la dignidad se fundamenta en el ser de la persona. Vamos a hablar de qué es persona, ¿sí? ¿Qué es dignidad? Definamos persona como, lo vemos aquí, sujeto que existe en sí mismo, por sí mismo como fin. Es decir, yo como persona no puedo ser utilizado, no puedo ser un simple medio, objeto, para satisfacer una necesidad de alguien, de un sistema, de una empresa, de alguien, ¿sí? De una entidad. No, yo valgo por mí mismo. Soy único, irrepetible, original, ¿sí? En mi ser persona y en mi ser Ricardo, en mi ser Juanita, en mi ser Pedro, Conchita, quien sea, ¿sí? Cada uno tiene esa capacidad de un sujeto. ¿Y un sujeto qué es? Lo sabemos a nivel gramatical cuando nos dicen en la escuela, ¿verdad? Señálame el sujeto de la oración. Bueno, ¿sujeto qué es? El protagonista. No es ni la acción ni es el predicado, ¿verdad que no? Es el protagonista de lo que vive, de las circunstancias. Es el autor de lo que pasa. Entonces es un sujeto que existe. Existir significa en un espacio y en un tiempo. Ser de una manera determinada, en una circunstancia y tiempo específicos, pero en sí mismo y por sí mismo, no por alguien más, no porque dependa yo de alguien ni tenga que ser como alguien. Eso es importante, fíjense, a nivel hasta de qué. De que cuando a veces nos configuramos o nos pretendemos determinar en función de lo que vemos, de estereotipos, de ídolos, de personajes, por ahí que vemos en el arte, en el cine, en la televisión, ¿no? De decir, yo quiero ser como tal, cantante, artista, famoso, no sé. No, yo tengo una manera propia de ser, ¿sí? Diría yo, mi ricardeidad. Ricardo, me llamo Ricardo, entonces sería mi ricardeidad, ¿sí? Y no porque comparta el mismo nombre que otros, todos podrían ser Ricardos. No, sino que yo tengo una manera propia de ser mi especificidad. Yo valgo por mí mismo y me basto a mí mismo, no tengo que parecerme a alguien más. Yo tengo en mí todas las potencias, todas las capacidades necesarias para ser de una manera única, original, que también enriquezca a la humanidad. O sea, el ser del hombre, cada persona, yo Ricardo, por ejemplo, o los que me estén viendo, póngale cada quien su nombre, no agotamos el ser humano, ¿sí? Nadie es perfecto, lo sabemos, nadie puede agotar la esencia humana, pero sí la podemos enriquecer, mostrar de una manera nueva, original, creativa, especial. Eso es lo que nos hace ser fines en sí mismos y tener dignidad, ¿sí? Bueno, vamos a la cita de Benedicto XVI. Bueno, primero hablar de inteligencia racional, que son nuestros componentes fundamentales como personas, capacidad de comprendernos, de leernos de nuestro interior, de entender nuestra realidad y entendernos a nosotros mismos, cosa que no hacen los animales, lo veremos. Ellos no se entienden a sí mismos, no tienen un concepto de sí mismos, ni de los demás. Voluntariedad, capacidad de decidir, de tomar, de buscar mi perfección, lo que me hace mejor, buscar aquel bien que mejor me haga en mi vida. Bien material, bien psicológico, sensible, espiritual, de cualquier orden o nivel. Y libertad, capacidad de elegir entre todos los bienes el mejor. Bueno, leo esta cita, dice, el hombre, en la escala de los seres animados, se muestra de modo más completo como un auténtico microcosmos. Y con esto recapitulamos lo que veníamos diciendo desde los griegos. Si recuerdan, la visión griega, filosófica, antropológica, era el hombre al centro, el hombre medida de todo. Lo decían ellos en las palabras Anthropos panton metron, el hombre medida de todas las cosas, en el que confluyen todas las cosas materiales, ¿sí? Y también por su razón puede entender aquello que va más allá de lo material, de lo finito, y que ve hacia lo inmutable, hacia lo trascendente. Bueno, el hombre posee esa capacidad de ser como un microcosmos, un pequeño mundito, ¿sí? Donde todo confluye. Diría Santo Tomás de Aquino, un filósofo, que el alma del hombre es en sí misma todas las cosas, de alguna manera, no en sí misma, sino, corrijo, el hombre es de alguna manera todas las cosas, el alma humana, agota en sí todas las potencias, todas las capacidades que tienen las cosas. El hombre, gracias a sus facultades espirituales y también de sensibilidad, todas las que están antes, en un orden, le permite conjugar todos esos aspectos.
Pues integra los órdenes vegetativo, fíjense bien, lo estamos diciendo, sensitivo, racional y espiritual. Ir advirtiendo ya esa dimensión integral de la persona. Al explicitar este último, o sea, se refiere a lo espiritual, distinguimos que no solo conoce lo que le rodea y se conoce a sí mismo, sino que también se sabe llamado a la felicidad, a una plenitud que no agote en sí mismo trascendencia. O sea, el hombre se sabe, y con esto también damos en el punto medular a toda la cuestión de las visiones históricas del hombre. El hombre no se puede entender solo en sí mismo, tiene que entenderse a partir de cómo está hecho, por qué fue hecho, a las causas primeras, de dónde vengo, a dónde voy, ¿sí? Yo me basto a mí mismo, sin necesidad de otros, o inclusive en relación con los otros, pero ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Por qué fuimos creados así? ¿Por qué me tocó nacer en esta familia, con esas personitas, ¿verdad? Que tienen su carácter, etcétera. O sea, nos planteamos muchas dudas y muchas interrogantes que esto va respondiendo. Esta visión integral, el hombre está llamado a la felicidad, a la plenitud de su persona, pero que busca también en alguien superior, y aquí viene el elemento de la espiritualidad o religión, donde el hombre, en su dimensión espacio-temporal, sabe que tiene que conocerse y determinarse de la mejor manera, pero porque tiene un fin más allá del orden terrenal, físico, espacio-temporal. Benedicto XVI dice que el principio de la dignidad humana es el que soporta los derechos de la persona, una dignidad que se encuentra, lo volvemos a repetir para enfatizarlo, en la distinción, la originalidad y unicidad de la vida que cada vida humana revela. Cada vida humana desde que nace, desde la concepción, incluso desde antes de nacer, por meter aquí la cuestión, el debate ético del aborto, ¿verdad? Dejemos que cada persona sea, cada persona ya formada, desde la concepción, desde el momento en que se da el cigoto, la composición de los gametos, del óvulo y el espermatozoide, en esa nueva vida, que ya está ahí en el vientre materno, ya tiene toda una potencialidad, si bien no en acto, si bien no en un desarrollo muy visible, muy perfecto, pero ya en potencia, ya con todas las capacidades para ser una persona creativa, única y irrepetible. Eso es lo que tenemos que entender, catequistas, padres de familia, personas, cualquiera que sea. Entender que somos nosotros y valemos por nosotros mismos. No por alguien más, no por una cuestión meramente de moral, de que se vea bien, políticamente correcto, o porque es la moda, no. Valemos porque valemos siempre y en toda circunstancia. ¿Sí? Una violación, un suceso desafortunado, donde a lo mejor no queríamos nosotros como padres que nuestro hijo naciera en esas condiciones, o yo no pedí venir a este mundo, ¿verdad? Planteamientos que nos podemos hacer, siempre y cuando entendamos que esto es lo fundamental, entender que valemos nosotros mismos por sí mismos, no por alguien más, no por una situación cultural, económica, etc. Cada vida humana revela esas características. Si bien no agota toda su esencia, cada vida humana del ser humano, como en el caso de las criaturas angelicales, aquí hablaremos ya de teología, la hace especial, única, rica y nueva. Bueno, con esto creo que ya quedó explicado el tema de la dignidad,